Reitero la bienvenida a todos y a todas a esta segunda clase de la Escuela de Formación Constitucional y Ciudadana que imparte la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile. Ya lo dijimos en la primera edición o la primera sesión de esta escuela. El ánimo que nos inspira es que todos y todas tengan la información suficiente para que puedan participar de manera informada y por lo tanto libre en el proceso constituyente. La única manera que tenemos de adoptar decisiones genuinamente libres, conforme a la voluntad de cada uno y cada una, es contando con la información y específicamente sabiendo qué es lo que vamos a decidir y por qué lo vamos a decidir. Y hemos desarrollado esta escuela, hemos desarrollado esta iniciativa para que ustedes puedan adquirir estos conocimientos, pero también para que ustedes sean conscientes de la responsabilidad que implica adquirir este conocimiento. Esa responsabilidad supone compartir estos conocimientos con el resto. Ustedes hoy día tienen a grandes profesores y profesoras que nos acompañan durante estas 8 sesiones, siendo esta la segunda, que van a transmitir y que van a compartir sus puntos de vista, opiniones, información acerca de lo que está aconteciendo. Y después de estas sesiones ustedes van a saber más. La gracia que tiene el conocimiento, a diferencia de otros bienes, es que puede ser transmitido, compartido, sin que nosotros lo perdamos. Si usted tiene una manzana y quiere compartirla con otra persona, usted la parte por la mitad y se queda con la mitad de la manzana y le entrega la otra mitad a la persona con que está compartiendo. En cambio, el conocimiento, la sabiduría, no la pierde quien la comparte. Entonces, la invitación es que todo lo que vamos aprendiendo durante estas conversaciones que vayamos desarrollando, seamos capaces de multiplicarlo y así permitir que todas las personas, o la mayor cantidad posible de personas, pueda participar de forma, reitero, libre en este proceso constituyente. Hoy día es un especial privilegio presentar a quien nos va a acompañar, porque ya lo van a ver a través de su currículum. Se trata de una persona destacadísima, pero es también una persona que, les voy a ser franco, le tengo demasiado aprecio, mucha estima, porque antes de ser un gran académico es también una gran persona. Y eso es lo que marca la diferencia entre los simples profesores y los maestros. Hoy día nos acompaña el profesor Tomás Jordán Díaz. Tomás Jordán es abogado de la Universidad de Chile, es politólogo, cientista político por la misma casa de estudios, tiene un máster en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero no solamente se dedica a la vida académica, sino que ha desarrollado una intensa vida profesional en el ámbito del servicio público. El profesor Jordán, entre distintos cargos y distintas funciones, una que nos interesa especialmente para estos efectos, se desempeñó como el coordinador del proceso constituyente que se desarrolló durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Ustedes recordarán los encuentros locales autoconvocados, recordarán los cabildos provinciales, los cabildos regionales. Pues bien, una de las cabezas detrás de ese proceso constituyente es el profesor Tomás Jordán. Y hasta el día de hoy sigue desarrollando una intensa vida política. Si hay alguien que cree efectivamente en que la soberanía puede manifestarse a través de procesos constituyentes, es el profesor Tomás Jordán. Por lo tanto, hoy día tenemos una fantástica oportunidad de pensar y de conversar acerca del tema que tenemos planteado para hoy. Y el tema es si existe o no un problema constitucional en Chile. Para eso hemos invitado el día de hoy al profesor Tomás Jordán, con quien vamos a seguir la misma metodología de la oportunidad anterior. Va a desarrollar una exposición de unos 45 minutos y después vamos a tener la oportunidad de plantearle preguntas, comentarios, observaciones que van a ser intermediados por mi persona para sintetizarlos, organizarlos y que el profesor vaya respondiendo a medida que se vayan planteando. Entonces, si ustedes están de acuerdo, dejo ahora con ustedes al profesor Tomás Jordán para que desarrolle su exposición. Parece que estamos de acuerdo. Entonces, profesor Tomás Jordán, la palabra es suya. Hola, José Ignacio. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación. Es un honor para mí estar con José Ignacio y en la Escuela de Formación por distintas razones. Uno, por lo que decía él, por una amistad que es profunda y lleva muchos años.
en este mundo de los constitucionalistas, eso es un valor. Y dos, porque estamos en presencia de un proceso histórico. Ustedes tuvieron la primera sesión con Emilio y me parece que hablaban del derrotero constitucional que se viene. Es decir, estamos enfrentados a un cambio constitucional único a lo mejor en nuestra vida, una generación que nos ha tocado el privilegio de, ahora nos toca el privilegio de cursar y trazar una nueva línea en nuestra convivencia asociada, nuestra convivencia cívica. Como decía José Ignacio, estoy vinculado al tema constitucional hace años. Me tocó ser asesor de la expresidenta Bachelet en su gobierno para este tema. Me ha tocado asesorar al Congreso en varias de las últimas reformas constitucionales vinculadas a este tema. Entonces, mi idea es poder conversar con usted sobre el proceso mismo, sobre el conflicto, el problema constitucional que hay detrás, por qué cambiar esta constitución, hacia dónde caminamos, cuáles son nuestras dudas, pero también nuestras incertezas, nuestras inseguridades, y tener claridad de qué hacia dónde no solo vamos, sino cuál es el posible o eventual pacto constitucional. Entonces, la idea de esta clase, de esta charla mía, es que sea lo más interactiva con usted. Después que yo exponga, tengo unos minutos para exponer, la idea sería que ustedes me hagan preguntas y conversemos en torno a la Constitución, al problema constitucional y a lo que viene también, en el fondo, cómo se producen los arreglos institucionales en los estados que se llaman constituciones políticas. Entonces, lo primero que todo me gustaría empezar conversando sobre qué es una constitución política. Me parece que eso es esencial. Estamos en una etapa hace muchos años, ustedes recordarán, la discusión sobre la constitución chilena lleva 40 años. Bajo la dictadura militar se dictó esta constitución y por lo tanto a partir de ese momento ha habido todo un movimiento de las fuerzas democráticas, en ese momento opositor a la dictadura, en pro de una nueva constitución, y después siguió un derrotero de la transición a la democracia. Por lo tanto, hablamos de una norma jurídica muy, muy importante, y la pregunta es, ¿por qué es tan importante y a qué nos estamos refiriendo? La constitución política es la norma o la ley más importante del Estado. Eso es así en las democracias occidentales, en la cultura democrática y la cultura constitucional van de la mano, y por lo tanto se ha llegado a un acuerdo en que la norma más importante sea la constitución política. Entonces tenemos que es una norma jurídica y la más importante del Estado. La pregunta es, ¿por qué es la norma más importante? ¿Qué trata esa norma? ¿Qué trata ese texto que lo hace tan relevante? Y lo trata dos grandes cuestiones. Primero, trata la organización del poder. Por eso es tan importante, porque el poder se establece, se instituye en una norma jurídica llamada Constitución. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial u otros órganos, como conocemos la Contraloría General, el Ministerio Público, el Servicio Electoral hoy día es una autonomía en la Constitución. Por lo tanto, la primera gran línea de regulación de una Constitución es el poder del Estado. Y básicamente ese poder es un poder limitado. Por eso que el derecho lo que hace siempre es limitar, ponernos reglas del juego a la convivencia. Y en este caso pone límite al poder. ¿Cómo lo hace? De dos maneras. Uno, lo establece en el texto y fija lo que puede hacer. Por lo tanto, le dice al presidente de la República las funciones que tiene, le dice al Congreso las funciones que tiene. Por ejemplo, hacer leyes, acusar constitucionalmente a las autoridades. Al Poder Ejecutivo pone al presidente a cargo del gobierno y es jefe de Estado, tiene que llevar a cabo políticas públicas, tiene la facultad constitucional de nombrar ministros, embajadores, es decir, le fija su límite a través de diciéndole o señalándole lo que puede hacer. Pero también ese límite está trabado por las potestades o facultades que tienen los otros poderes. Si el presidente de la República es jefe de Estado, no lo es el presidente de la Corte Suprema. Por lo tanto, la fijación de funciones fija un límite, no solo para ese poder, sino también para el resto. Esto se llama equilibrio y después entre los poderes que tiene cada poder público se establecen freno y contrapeso entre poderes. Por lo tanto, ¿por qué la Constitución es una norma tan importante? La primera gran razón es porque instituye, establece, consagra las principales instituciones del Estado, regula el poder y lo limita. A través de esta fórmula, le fija lo que puede hacer y por lo tanto al revés, al fijárselo a alguno, el resto sabe lo que no puede hacer. Por eso es que el presidente de la República, cuando se dicta una sentencia de un tribunal,
Lo que le queda es acatar el fallo de los tribunales, porque hay independencia de poderes. Eso le está señalando que el Poder Judicial se dedica a una cosa y él se dedica a otra. Equilibrio, frenos y contrapesos, se llama en la teoría general. Y el segundo gran tema que tratan las constituciones establecen qué derechos fundamentales tenemos las personas. Ese es el segundo gran tema de las constituciones. Toda constitución, si nosotros nos vamos a googlear y buscamos la constitución de Uruguay, la constitución de Finlandia, la constitución de Alemania, la constitución de España, va a tratar en general esos dos grandes temas. La estructura del poder y lo segundo, los derechos fundamentales que tenemos las personas. Y eso tiene que ver, y eso también tiene una doble cuestión, una doble dimensión. Uno, que son nuestros atributos esenciales, es decir, que nosotros no podemos renunciar a ellos. Están en la Constitución para todas las personas. Y lo segundo, que tiene que ver con el primer gran tema, al momento que yo tengo ciertos derechos, por ejemplo, la libertad de expresión, por ejemplo, la libertad de conciencia, o por ejemplo, el derecho a la educación, al mismo tiempo le estoy estableciendo un límite a los poderes públicos, diciéndole, sabe que usted no se puede meter con esos derechos de esas personas. Por lo tanto, hay una relación necesaria entre poderes públicos y derechos fundamentales. Uno es la atribución que me establece la Constitución a mí, yo soy titular de estos derechos y los puedo ejercer. Y dos, el poder público, o incluso los privados, no pueden meterse en estos derechos que me son propios. Entonces voy a una entrevista de trabajo y claramente quedé por mi condición social, por mi origen étnico, por mi nacionalidad, y yo puedo presentar una acción porque me están discriminando. ¿Eso que estoy diciendo? Que opera también como límite en contra de otras personas que no pueden pasar a llevar estos atributos que son esenciales, que se llaman derechos fundamentales. Entonces, si tuviéramos que definir en términos resumidos, ¿qué es una constitución política? Es una norma jurídica que regula la organización del poder y regula los derechos fundamentales de las personas. Y esto, que es una definición sencilla, es muy complejo. Es muy complejo en el sentido de que hay muchas dimensiones. Está la política, está la idea del poder detrás. Cuando hablo de la idea del poder me refiero al mando y obediencia. Esta es una definición muy típica de la ciencia política, el mando y obediencia. ¿Quién manda y quiénes obedecemos? Entonces nosotros cuando miramos la primera esfera, que tiene que ver con la organización del poder, decimos, ok, ¿cómo vamos a organizar este poder? ¿Quién va a mandar? Por ejemplo, nosotros tenemos un régimen presidencialista. ¿Cómo se elige quién manda? Por una elección directa al presidente de la República. Nosotros votamos cada 4 años por una presidenta o un presidente. Estamos organizando el poder a través de la Constitución. En el sistema español, por ejemplo, o en el inglés, se elige un primer ministro. Es la mayoría del Congreso la que elige a la jefatura de gobierno. Por lo tanto, depende, el jefe del Ejecutivo depende de la voluntad del Legislativo. Y por lo tanto se contrapesan y se frenan entre ellos regularmente. Otro modelo de organización del poder. Hay otro que es mixto, que se llama semipresidencialismo, que es una mezcla entre ambos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la organización del poder tiene que estar regulada, por un lado. Y lo segundo, por lo tanto, tenemos que esta organización del poder tiene que ver con nuestros derechos fundamentales propiamente tales, que nosotros tenemos derechos y los podemos exigir. Y aquí entramos a una dimensión que después vamos a ver, que estos derechos fundamentales no solamente los tengo para mí, sino para el resto, para toda la sociedad. Entonces tenemos una primera definición muy breve, la organización de la estructura del poder y los derechos fundamentales. Es difícil y es compleja, porque en toda constitución hay distintas miradas sobre esa organización del poder y distintas miradas sobre qué derechos debemos tener y cómo se deben garantizar. Por ejemplo, las constituciones clásicas, estoy hablando del primer constitucionalismo, nosotros podemos googlear la Constitución de Estados Unidos, una constitución breve que tiene algunos derechos que se llaman derechos de libertad, porque tienen que ver con nuestra propia autodeterminación, conciencia, libertad religiosa, libertad de expresión, y por lo tanto se llaman constituciones liberales, que son producto de la ideología liberal clásica de ese momento, que es padre, madre del constitucionalismo. Después, a fines del siglo XIX, se produce una crisis social, sobre todo en Europa, y nace otro modelo de Estado que se llama Estado Social de Derecho, en la cual no solo las libertades son relevantes, sino que el Estado tiene un rol muy relevante en la característica redistributiva y solidaria de las políticas públicas. Entonces empiezan a adquirir relevancia otra categoría de derechos que se llama los derechos de carácter social, salud, educación, pensiones, trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nos metemos a la organización del poder y tenemos que hablar sobre la Constitución, van a haber distintas miradas. Por eso que nosotros escuchamos en la televisión o en el debate público una Constitución que tenga pocos derechos, dice alguno, u otros que no, en realidad debería tener muchos más derechos. Bueno, eso es un juego, un juego en el sentido de una dinámica que se produce sobre la organización del poder.
Por eso digo que es difícil aproximarnos, pero sabiendo de qué trata la Constitución, vamos a poder entender de qué trata el debate público constitucional. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué pasa con esta Constitución? Nosotros tenemos una Constitución que organiza el poder, sí, tenemos una Constitución que establece derechos fundamentales, también. La pregunta entonces es, ¿cómo aparece? ¿Qué es esta Constitución en el constitucionalismo chileno? ¿Qué particularidades tiene que la hace tan polémica? ¿Por qué es necesario cambiarla? ¿Por qué se ha discutido 40 años en distintos momentos con subida y bajada sobre la Constitución? Y es porque esta Constitución es bien particular y nace, ustedes saben, la mayoría lo debe saber, que lo acabo de decir hace un rato, consecuencia de un golpe de Estado. Que se produce el año 73 y la Constitución se empieza a redactar los años inmediatamente siguientes al golpe y por lo tanto empieza a tener su primera característica que es importante describir, que es una reacción al proceso político anterior. Nosotros solo podemos entender nuestra Constitución como una reacción al proceso político anterior. ¿Y por qué lo digo así? Porque están los primeros documentos de la Junta de Gobierno, que lo que hace esta Constitución, o sea, el golpe de Estado para la Junta es consecuencia de la crisis del sistema político, y particularmente del rol que tuvieron los partidos políticos como culpables de esta crisis política y por lo tanto que lleva a la intervención de las Fuerzas Armadas y los militares. Y esto es importante porque la Constitución entonces la podemos entender que nace en una época determinada, en una coyuntura social y política determinada. Y eso es relevante porque en la historia larga del constitucionalismo chileno, esta Constitución aparece, a mi juicio, disruptivamente, y voy a decir por qué. Porque es una reacción al proceso político anterior, pero no solo al proceso inmediato, no solo entre el 70 y el 73, sino que cambia o interrumpe un largo proceso constitucional chileno que nacía en el siglo XIX con las primeras constituciones, en 1873 en adelante. Nosotros hasta el año 73 veníamos desarrollando un ciclo largo de profundización democrática muy lento, de desarrollo democrático, y al mismo tiempo en el siglo XX aparece la idea o una perspectiva social también constitucional. Por lo tanto, hay dos líneas rectoras entre el siglo XIX y el siglo XX. Un desarrollo democrático progresivo y a partir del siglo XX una línea de histórica, política, jurídica llamada constitución social. Entonces teníamos una dimensión social del constitucionalismo y una dimensión política democrática, que se rompe el año 73 con esta constitución. Me voy a explicar. El siglo XIX y el siglo XX fue lentamente ampliándose el sufragio, pero no solamente ampliándose el sufragio, sino también incorporándose garantías de que ese sufragio sea libre, igualitario, secreto. Ustedes recordarán, o se los digo yo, se los cuento, que a fines del siglo XIX, 1874, 75, 1888, 89, se dictaron las primeras leyes que garantizaban el secreto de la urna, tanto así que se votara en una urna, que se votara en un lugar cerrado, que en fondo sin intervenciones. Después en el siglo XX empieza a ampliarse el sufragio lentamente, el 35 pueden votar las mujeres en las municipales, en el año 49 se amplió el sufragio a la presidencial, que por primera vez se produce en el año 52, o en el año 69 y 72 se amplió el sufragio a los no videntes y a los analfabetos. Es decir, en la gran línea larga nosotros tenemos una historia de ampliación del sufragio y por lo tanto desarrollo democrático. ¿Qué pasa después? Nosotros tenemos hasta el año 2005, entre el año 81 que entra en vigencia esta Constitución y el año 2005, un retroceso en ese desarrollo democrático. Ustedes recordarán, los que tenemos más edad, que se hablaba de los enclaves autoritarios. Es decir, esta Constitución, cuando se instituye y que mantiene su vigencia hasta el año 2005 con esta característica, es que como las fuerzas políticas eran las culpables del golpe de Estado, se instituyó una fórmula constitucional en la cual las garantes de la institucionalidad, garantes del sistema, eran las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto se expresó textualmente. En el antiguo artículo 6 decía las Fuerzas Armadas son garantes de la institucionalidad, por un lado. Habían senadores designados. Acuérdense que el presidente, las distintas instituciones nombraban determinados senadores para desequilibrar los quórum y la composición del Senado. Eso duró hasta el año 2005. El Consejo de Seguridad Nacional, que hoy día existe, antes tenía un rol deliberante porque dos militares podían convocarlo, incluso en contra de la voluntad del presidente, como pasó con el presidente Frey, que el COSENA se autoconvocó aún en contra de la voluntad del presidente. Y por lo tanto tenemos una característica de esa Constitución que dura hasta el año 2005 que
se llamaba una democracia tutelada o de enclave autoritario, en que el poder civil democrático, es decir, el pluralismo político, estaba sometido a la voluntad militar, por un lado. Y por otro, acuérdense que existió hasta el año 89 un artículo octavo que prohibía toda idea que propugnara la lucha de clases, que en el fondo básicamente era una regla para excluir del sistema político a todas las fuerzas de izquierda de carácter marxista. Por lo tanto, la voluntad constitucional constituyente original era instituir un sistema de democracia tutelada donde pudieran solo concurrir algunas fuerzas políticas. Por lo tanto, por eso digo que el año 73, con esta constitución, se interrumpe un ciclo de desarrollo democrático, se interrumpe a través de esta nueva fórmula democrática que más que un desarrollo es un retroceso, a través de esta idea de democracia tutelada o de enclave autoritario, que es el gran mérito del proceso transicional a mi juicio y del presidente Lagos, muchas veces criticado, pero creo que él rompe con esta línea que venía desde el año 73 en adelante, que era restringir el proceso democrático. Tenemos que, a partir de se elimina los senadores designados, se le otorga al comisionado un rol simplemente de asesor, no se puede autoconvocar. Ya el año 89 se eliminó el artículo octavo, y esto termina este primer gran ciclo de cambio, el año 2015, con la eliminación del sistema binominal, que era otro de los elementos muy propios del sistema para restringir la democracia. ¿Por qué? Porque era un modelo, un mecanismo electoral que tendía a que las dos principales fuerzas siempre empataran. Por eso se elegían dos por distrito y además generalmente era uno y uno de cada lado. ¿En qué afectaba? Que por lo tanto tendía al empate. Y en el Congreso, por lo tanto, las fuerzas políticas independientes, cuál fuera mayoritario o no, estaban empatadas. Por lo tanto, no era fiel reflejo de la votación ciudadana. Por un lado. El segundo gran elemento que a mi juicio es disruptivo de este texto constitucional, en el nivel histórico, después nos vamos a meter en algunas cuestiones concretas, tiene que ver con el ciclo social que se inicia con la Constitución del 25, derivado de lo que nosotros conocemos que se llamó la cuestión social, consecuencia de la migración temprana del campo a la ciudad en el proceso, en nuestra sociedad. Chile es uno de los países que tuvo migración muy temprana del campo a la ciudad, sobre todo en Latinoamérica, y por lo tanto se genera en las nuevas ciudades cordones de trabajadores, cordones industriales, población obrera nueva, pero que en fondo tiene ciertos requerimientos, ciertas demandas en contra del Estado para su protección. Eso se llamó la cuestión social, el conflicto social derivado de esta nueva ciudad, de esta nueva urbanización, y que lleva a que la Constitución del 25, como muy buena lectora de su tiempo, empieza a edificar una constitución de carácter social. Y esto se desarrolla a través del siglo XX, básicamente yo diría en dos grandes ejes, lo que nosotros conocemos como la educación pública, nosotros nos pasaba en el colegio, los gobiernos radicales, su enfoque en la educación, y también pasó en el área de salud, que viene toda una línea gruesa de todo el siglo XX de fortalecimiento de la salud pública. También está otra línea rectora que tenía que ver con las pensiones y el sistema público de pensiones, pero en definitiva era un modelo que estaba enfocado en la corrección de las desigualdades sociales a través de una perspectiva social del Estado. Esto también se rompe en el año 73 con esta constitución y se edifica otro modelo constitucional. Y ahí voy a entrar ahora de lleno a esta constitución en términos muy, muy concretos. Y se edifica un nuevo modelo constitucional, también reacción al proceso anterior y a través de una fusión de varias doctrinas que estaban dando vuelta. Una, que los padres fundadores de esta constitución, principalmente profesores de la Universidad Católica, adherían a una idea y un naturalista, un conservadurismo católico muy claro, que se expresaba en muchas cuestiones gremialistas que se llaman gobiernos corporativos o de corporaciones, que era una típica idea del siglo XX ligada al integrismo más católico, por un lado, pero se cruza con esta conocido como la Escuela de Chicago, que básicamente busca o aprecia a la sociedad como un mercado espontáneo y por lo tanto que solo basta la oferta y la demanda para nosotros tomar decisiones inteligentes e informadas y por lo tanto no es necesario un rol activo del Estado en nada. ¿Por qué? Porque nosotros a través de la oferta y demanda podemos tomar nuestras propias decisiones autónomas y por lo tanto convivir no solo en el espacio económico, sino que en todos los espacios. Y esta fusión, que estoy tratando de ser sintético, crea una idea, un principio rector del orden constitucional que se llamó principio de subsidiariedad.
Y si nosotros leemos el texto constitucional, como dicen algunos, no está, porque las constituciones no solo son lo que dicen, sino lo que se entiende de ellas. Son su interpretación, son su filosofía fundante, son las ideas matrices que están compuestas. Y el principio de subsidiariedad ha sido largamente tratado por la jurisprudencia constitucional, por la doctrina más cercana a la Constitución. ¿Y de qué trata este principio? Primero, que es un principio no solamente aplicado a la economía, sino a la sociedad. Cuando hablo de un principio, hablo de un criterio rector que orienta a la sociedad. A eso me refiero. Cuando nos dice el principio de probidad, es que respetemos o antepongamos al interés general por sobre el particular. Es un criterio orientador. Cuando hablo entonces del principio de subsidiariedad como criterio rector o como principio rector del orden social de toda la sociedad, me refiero a esto, a un criterio orientador de la sociedad. ¿Y qué trata? Que el motor de la sociedad somos los privados. Ese es el motor. Y por lo tanto las soluciones, todo tipo de soluciones, todo tipo de problema y solución se encuentra en el ámbito de lo privado. Y el Estado solo va a intervenir en aquella área en que el privado no quiere intervenir. Por ejemplo, en ferrocarriles del Estado nunca un privado ha querido intervenir porque pareciera ser que es un mal negocio, o no puede intervenir, porque hay ciertas cuestiones que son exclusivas del Estado, por ejemplo, la defensa, el monopolio legítimo de la fuerza. Y esto tiene dos ámbitos: el ámbito de la defensa de la frontera y el ámbito interno de la seguridad pública o de la protección de los bienes y de las personas propiamente tal. Por lo tanto, en ese espacio no intervienen los privados, como en aquellos tampoco que no quieren intervenir. Y por lo tanto, en todo el resto de la sociedad, el privado es el motor. ¿Esto qué conllevó? Que todos los espacios de la sociedad se aplicara esta idea de subsidiariedad. No solamente en la economía normal que conocemos nosotros, no sé, la compra-venta de casa, la compra-venta de auto, en la industria textil, que se aplica el principio de subsidiariedad, sino también se aplicó con fuerza a lo que se llaman los derechos de carácter social. Aquellos derechos, aquellos típicos derechos que buscan corrección de desigualdades sociales. A esto me refiero a salud, me refiero a educación, me refiero a pensiones, básicamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros vemos el derrotero histórico, después de la entrada en vigencia de la Constitución, se habilitó una serie de normas regulatorias, de leyes, que permitieron al sistema de pensiones, las administradoras de fondos de pensiones, la ISAPRE, las instituciones de salud previsional, o todo el juego de privatización de la educación, y por lo tanto, ¿qué pasó? El Estado se replegó. Y el motor del motor de la sociedad eran los privados. ¿Qué pasó con esto? O sea, hubo un ejemplo muy claro ahora, pensando en vuelta, el año 89, no sé si alguien recordará, el programa del candidato Vigi, que Vigi era diferente, ¿se acuerdan? Él tenía un programa de salud que decía muy claro, ISAPRE para todos. Ese era su programa de salud, ese era su eslogan, pero si uno miraba el apartado de su programa, decía que lo que buscaba él era que toda persona tuviera acceso al sistema privado de salud. ¿Qué significa eso? En términos conceptuales, que la salud privada era la preeminente. Eso era, porque él era en ese año 89 el representante legítimo de este modelo constitucional original. ¿Qué pasó con el tiempo? Algunas cuestiones. Y aquí voy entrando a ciertos detalles del problema constitucional. Por un lado, el sistema subsidiario llevó a excluir a ciertas personas que no pueden acceder, a gran parte de la población, básicamente. No pueden acceder porque, como se basaba en la oferta y demanda, a esos bienes privados. Piensen en la salud privada. Nosotros necesitamos ganar un sueldo medianamente alto, individual, para acceder a un buen plan de salud privada. Por lo tanto, llevó a que las personas que no pueden acceder a él tuvieran que irse o recaer o caer en el FONASA. Por lo tanto, el Estado se tuvo que hacer cargo de todo aquello que el sistema de privatización no logró dar respuesta. ¿Esto por qué me importa mucho? Porque nosotros estamos viendo en ese momento que el principio de subsidiariedad aplicado y que se aplicó y que se aplica hasta el día de hoy, llevó una consecuencia que es por default el Estado, o por consecuencia el Estado se tuvo que hacer cargo de ciertas cuestiones. En materia de pensiones, nosotros lo hemos visto en los últimos años, pero este año ha sido particularmente claro en mostrarnos cómo opera el sistema de pensiones. Se privatizó, hay pensiones, o sea, administradoras de fondos particulares, pero además la pensión es de nuestra cuenta individual. Pero nuestro modelo de pensión es bien especial, porque en general los sistemas de seguridad social
se conforman por tres partes, por un aporte individual, por un aporte del empleador, o sea, un aporte del trabajador, un aporte del empleador y un aporte estatal. Pero el nuestro solo se conforma con uno, que es el aporte del trabajador. Por lo tanto, junto con una privatización de la administración, se concurre un rol simplemente individual nuestro a la formación del sistema de pensiones. En materia educacional, me parece que pasó algo exactamente muy parecido. Voy a ejemplificarlo en una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2015, cuando la presidenta Bachelet quería llevar a cabo su programa de leyes de fortalecimiento de la educación pública y en particular de la ley de inclusión, en que el tribunal se empató. Son 10 miembros del Tribunal Constitucional y empató 5-5. ¿Y qué dijo el tribunal en ese momento? Que el proyecto, los 5 que votaron en contra del proyecto, que el proyecto de la presidenta pertenecía o más bien quería pertenecer a una constitución que no existía, que no existe, dice el tribunal. Y dice porque la constitución nuestra no es neutra, sino que es una opción. Una opción, en este caso en materia educacional, en que el motor lo tienen los privados a partir de la libertad de enseñanza. Entonces, incorporar reglas de inclusión como fortalecimiento de la igualdad entre los estudiantes y por lo tanto en que los privados a través de la libertad de enseñanza no tuvieran el motor, era inconstitucional. Incluso en esa sentencia se señaló que el lucro era un elemento parte de la libertad de enseñanza constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que en nuestro modelo, básicamente, uno de los grandes problemas es que, por un lado, se fraguó en un modelo de subsidiariedad que no permite la corrección de las desigualdades sociales al dejarlo completamente al ámbito de lo privado, propiamente tal, y lo privado por una cuestión legítima puede perseguir fines de lucro, por lo tanto no tiene por fin corregir las desigualdades, y eso es bastante como básico. Lo que pasa es que atribuirle un carácter que no tiene fue el gran error en ese sentido. Y por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? Que nuestro gran problema constitucional es que la Constitución no es neutra, sino que es una opción. Y por lo tanto, aquellos modelos distintos a esa opción son contrarios a la Constitución. Es decir, pongo un ejemplo. En la reforma de salud del expresidente Lago, año 2005-2004, buscaba establecer un fondo de compensación solidario entre FONASA y SAPRE. Es decir, que los que tenían más y los más jóvenes solidarizaran, es decir, apoyaran a aquellos que tenían menos recursos económicos o mayor edad, por lo tanto eran más riesgosos desde el punto de vista sanitario. Ese proyecto, que a mí me tocó por temas laborales ser asesor del exministro Pedro García en salud, salió a la luz, se aprobó, pero sin el fondo de compensación. Entonces un día llega el ministro y me pregunta, más bien me cuenta, Tomás, te tengo una noticia. Tenemos reforma a salud, pero tu fondo se murió. Entonces yo le pregunto, ¿por qué se murió el fondo? Si habíamos estudiado de qué manera se podía solidarizar entre FONASA y SAPRE, me dice, porque la oposición, si lo seguíamos adelante, nos votaba la reforma por un lado, la que ellos sí estaban de acuerdo, y no iban a declarar, iban a ir al Tribunal Constitucional a declarar la reforma, el fondo, inconstitucional, porque solidarizar es contrario a la Constitución. Ejemplo 2, cada vez que se ha discutido una reforma de pensiones y se ha incorporado o se busca incorporar cierto porcentaje a un fondo de compensación o de solidaridad, se ha dicho que las cuentas son individuales, cosa que es verdad. La pregunta es si cabe en la Constitución solidarizar al menos en parte de nuestras cotizaciones legales. ¿Y qué se ha dicho hasta el momento? Que las reformas no han avanzado básicamente porque esto vulneraría el derecho de propiedad y por lo tanto la solidaridad en materia de pensiones también, aunque sea en parte, sería contraria a la Constitución. Entonces estamos en una Constitución que no es neutra por definición y además es una opción, hizo una opción muy clara en cual hay solo ciertas miradas que no tienen cabida, que tienen cabida y por lo tanto hay distintas miradas que son diferentes a esta que no tienen cabida. Entonces, ¿cuál es el problema final? Para decirlo, voy partiendo por los ejemplos para llegar a la conclusión final. Que nuestro gran problema constitucional es que la Constitución no es un acuerdo político jurídico compartido. Y esto quiero explicarlo. Nosotros cuando hablamos de una Constitución hablamos de un pacto, de una negociación, llámenlo como quieran, porque es así. Es un acuerdo político, jurídico, sobre cómo se ordena el poder y cómo se ordenan los derechos. Lo mínimo de un acuerdo político es que sea
construido por los distintos, por las distintas posiciones. Y si algunos gobiernan la centro-derecha, gobiernan la centro-izquierda, la izquierda pueda llevar a cabo un programa de gobierno bajo la regla de mayoría. Eso es una constitución. Eso no existe en nuestro modelo constitucional, por lo que acabo de explicar. Entonces, cuando se critica mucho a la concertación, en parte es verdad, pero en parte es injusto por lo siguiente, porque si tú quieres llevar a cabo un fondo de compensación, te lo tildaban de inconstitucional. Si tú quieres llevar a cabo una reforma profunda a la educación, solo se aprobaron aquellos proyectos, bueno, esto es una cosa muy técnica, como el Tribunal Constitucional estaba empatado, uno lo tenía que presidir. Y cuando lo presidía alguien, y el que preside vota 2 veces, tiene lo que se llama voto dirimente. Cuando lo presidía alguien progresista, se aprobaba el proyecto. Cuando lo presidía alguien conservador, era inconstitucional el proyecto. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que no puede depender, o lo podemos concluir para un pacto constitucional, es que no puede depender de la mayoría circunstancial del TC, de un día o cambio a otro, si tu proyecto tiene cabida en la Constitución o no tiene cabida. Por lo tanto, cuando nosotros estamos avanzando hacia un nuevo pacto constitucional, o más bien a fijarnos un pacto constitucional, porque este no fue un pacto, en el fondo fue instituida por la dictadura y reformado a través de este proceso de reformas constitucionales que yo bien expliqué, que su centro estuvo en las reformas de los enclaves autoritarios. La pregunta es, ¿de qué podríamos esperar? ¿Cuál sería en realidad la nueva constitución? Y la nueva constitución, al menos, creo, debería ser un acuerdo político con legitimidad social, significa que las personas participen y apoyen el proceso propiamente tal, y para eso son necesarios mecanismos de inclusión, no solamente durante la elección, sino durante todo el proceso de elaboración de la Constitución, para llegar a este acuerdo, en que al menos podríamos pactar que si gobiernan unos, pueden llevar a cabo su gobierno o su programa, y si gobiernan otros, también pueden llevar a cabo su gobierno. Entonces, en ese sentido, y aquí creo que voy bien en el tiempo, me quedan 2 o 3 minutos, José Ignacio me pone la tarjeta amarilla, hay ciertos elementos que tienen que reconfigurarse. Uno, vamos a discutir cómo se ordena el régimen político presidencial que tenemos, porque hasta el día de hoy nosotros hemos visto los últimos 4 o 5 meses cómo ha estado trabado, cómo ha estado bloqueado con el Congreso. ¿Por qué? Porque el presidente Piñera tiene doble minoría en el Congreso. Por lo tanto, claramente estamos en un problema de que el presidente de la República quiere llevar a cabo un programa de gobierno, pero el Congreso tiene otro color político. ¿Cuál es la solución en estos tipos de sistemas? Que el presidente sea más flexible y por lo tanto busque la mayoría posibles en el Congreso. Eso no ha ocurrido. Ahora bien, ¿cómo se resuelve eso constitucionalmente? Buscando un sistema de gobierno que permita conciliar la mayoría del presidente con la mayoría del Congreso. Cosa que, miren lo que voy a decir, si gana un gobierno progresista, puede llevar a cabo su programa de gobierno. Pero si gana un gobierno conservador, a mi juicio también tiene que tener el derecho de llevar a cabo su programa de gobierno. Y la ciudadanía lo votará de nuevo o lo castigará con otra elección. Así funciona la democracia, así funcionan los sistemas comparados, en que nosotros podamos ir lo que se llama alternancia en el poder. No solo que gobiernen uno y que además las reglas institucionales o constitucionales lo benefician, por un lado. 2, vamos a discutir seguramente, muy profundamente, cuáles van a ser esos derechos de carácter social, si van a ser solo mirados como privatizados, como bienes privatizados, como ha ocurrido hasta ahora, o el Estado va a tener un deber preferente de resguardarlo. ¿Y por qué me refiero al Estado como un deber preferente? Porque hasta el momento, en los estados constitucionales, el Estado ha sido un buen instrumento para la corrección de las desigualdades sociales. Pienso en aquellos países que tienen una salud pública fortalecida, una educación pública fortalecida, un acceso a pensiones mixtas, en que el Estado también aporta, tiene un pilar en él, o derecho a la vivienda asegurado y que permita, a partir de las políticas públicas, el Estado cumple un rol en cuanto a la calidad de la vivienda o a un derecho mucho más amplio que tiene que ver con el hábitat, por ejemplo. Pero también me refiero a otros temas, y aquí voy cerrando a nivel muy general. La discusión constitucional también se van a abrir a otros grandes temas. Por ejemplo, nuestro modelo de Estado si va a ser más descentralizado o federal o autónomo, vamos a tener autonomía, es decir, cómo vamos a distribuir el poder territorialmente. Hoy día es un Estado unitario, está todo concentrado en el presidente de la República. Hoy día estamos a puerta de una elección de intendentes, pero en el fondo hasta el día de hoy los intendentes y los gobernadores todos son designados por el presidente de la República porque es un Estado centralizado en cuanto al poder y en cuanto a las normas jurídicas. Hay un solo ordenamiento jurídico nacional y una estructura de poder.
Por un lado, por lo tanto, eso es un gran desafío. Pero también hay otros desafíos. Y aquí voy señalando dos o tres. Si van a haber mecanismos de participación, cómo la ciudadanía va a incorporarse en la nueva constitución. No solamente participando en el proceso, no solamente legitimando el proceso, sino también si van a haber mecanismos de democracia directa. Es decir, ¿cuáles? La participación pública es relevante. Por ejemplo, la iniciativa popular de ley. Clave. O por ejemplo, como existe en Uruguay, el mandato revocatorio, o sea, el revocatorio de leyes. Una ley espuria, la ciudadanía uruguaya tiene un año para estudiarla y discutirla si es que la quiere revocar o no. ¿Qué consecuencia trae ello? Que la sociedad civil, o sea, el Congreso, para evitar que le voten leyes, voten con B larga, ha incorporado a la ciudadanía en la discusión legislativa. Y por lo tanto se ha producido una confluencia virtuosa entre parlamentarios y ciudadanía en la discusión de leyes, para evitar una revocatoria, por ejemplo. Por lo tanto, participación ciudadana es clave. Nuevos derechos, mujeres, de igualdad entre mujeres y hombres. Me parece que Chile ha tenido un cambio cultural muy claro en los últimos décadas, que se ha expresado en los últimos años, pero me parece que ahí hay otra cuestión muy relevante, que los derechos de los niños y adolescentes, muy clave como sujetos de derechos. Acuérdense cuántos de nosotros, cuando éramos niños, ni siquiera nos consideraban sujetos de derechos, estábamos bajo la tutela de un adulto y no había ni siquiera medianamente una autonomía, menos progresiva, no había nada. Por otro lado, y cierro con un tema muy relevante que tiene que ver con los pueblos indígenas. ¿Cuál va a ser la discusión constitucional de los pueblos? Si vamos a tener un estatuto constitucional y una lectura de la Constitución a partir de los distintos pueblos que componen nuestro propio Estado propiamente tal. Entonces, una de las preguntas clave es si los pueblos van a ser parte de este pacto constitucional fundante. Eso me quedo ahí, abierta a todas sus preguntas. Espero haber sido más o menos claro las dudas. Encantado. Hay un tema del TC que me preguntan ahí y que lo podemos tratar iniciando, que tiene que ver con su rol como tercera cámara y como trabajador de la política. Encantado de conversar sobre eso. José Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jordán. Usted ve que se han planteado varias preguntas, entonces yo las he ido organizando y juntando porque hay varias que se combinan en las inquietudes que van manifestando. Y también, antes de formularle estas preguntas, profesor, quiero recordarles a todos los que nos acompañan hoy día que en las sesiones posteriores también se van a desarrollar estos temas. Es decir, sin perjuicio de las respuestas que hoy día pueda proporcionar el profesor Tomás Jordán, una de las sesiones de este curso va a estar exclusivamente dedicada al Tribunal Constitucional. Entonces, si es que algún tema queda pendiente, no se pongan ansiosos o ansiosas porque lo vamos a retomar más adelante. Lo mismo a propósito del régimen político. Varios de ustedes están planteando inquietudes acerca de la destitución del presidente de la República si es que no cumple con algunos deberes o la posibilidad de disolver el Congreso. ¿Ya? Así que, hecha esta salvedad, paso a formularle las preguntas al profesor Tomás Jordán. Una pregunta, una de las primeras que surgió mientras usted exponía, profesor, dice lo siguiente, o más o menos plantea lo siguiente, y es que si las reformas que se han efectuado a la Constitución actualmente vigente han sido capaces de cambiar o no el etos o la matriz de la Constitución de 1980. La clásica pregunta de si es la Constitución de 2005, la Constitución de Ricardo Lagos, o es la Constitución de 1980. Esa es la primera pregunta. La segunda, bastante más sencilla, profesor, es acerca del rol del fallo que usted mencionó para señalar que existía una interpretación proclive al reconocimiento de la subsidiariedad en la Constitución chilena, que es el fallo del Tribunal Constitucional que usted mencionó. Otra pregunta, o un par de preguntas, se refieren a los tribunales constitucionales. ¿Toda constitución debe ir acompañada de un tribunal constitucional? ¿Son imprescindibles los tribunales constitucionales? Una cuarta o quinta pregunta, ya perdí la cuenta, es si es posible conciliar en una constitución la protección de los derechos económicos, sociales y culturales con la protección de la propiedad privada, que es quizás una de las grandes preocupaciones que existe hoy día en quienes están pensando en si votan apruebo o rechazo. Y cerramos con dos preguntas más y
usted tiene un espacio para responder y seguimos recogiendo otras inquietudes a través del chat. ¿Será el momento, cree usted, profesor, de ir pensando en modificar la forma de Estado y avanzar hacia un Estado federal? Y por último, ¿cuál es, en términos sencillos, porque yo sé que este es un tema que usted ha desarrollado muy latamente, que seguramente puede contarnos si ya se publicó o no el ensayo o el paper que usted escribió con Nicolás Izaguirre y la profesora Pamela Figueroa al respecto? ¿Cómo cree usted que en términos genéricos debe organizarse la relación entre Congreso y Presidente de la República? Súper. Tremendas preguntas. Podría estar 3 días contestando, muy profundas, la verdad. Voy a partir por la más fácil, que son los roles de la subsidiariedad, rol 352 y 1492. 352 y 1492 del Tribunal Constitucional, en la cual define la subsidiariedad como un principio rector del orden social, y por lo tanto que irradia a toda la sociedad, no solamente el modelo económico propiamente tal. Creo que, no sé si la primera pregunta parece que me la repite José Ignacio, la primera solamente, que creo que no sé si es la que tengo aquí. Sí, perfecto. La primera era si es que las reformas constitucionales Rol de la efectuadas hasta el reforma, momento han anoté. cambiado Sí, la Constitución o estamos sí, sí. todavía frente a la del 80. Es que en mi letra un poco puse rol de la reforma y después leí como rol de la sentencia. Estaba un mal. Letra de médico, dicen por ahí. Sí, muy bien. Ya, es que es una buenísima pregunta. Le voy a contestar en que se han cambiado la fisonomía sustancialmente, no. ¿Por qué? Porque por lo que yo traté de explicar, a lo mejor me faltó ser más claro. Lo que hicieron las reformas constitucionales, sobre todo desde el año 89 hasta el año 2005, fue permitir o habilitar mínimamente el juego democrático en Chile. Esto tenía que ver con una cuestión muy, muy fuerte, que era esta idea de democracia tutelada o democracia protegida, que en el fondo la Constitución original desconfiaba de la política y por lo tanto le ponía trabas a su funcionamiento. Todas sus trabas son las siguientes, porque se me quedaron algunas seguramente. El rol de la Fuerza Armada, el rol del COSENA, los senadores designados, el sistema binominal del Tribunal Constitucional como control preventivo de traba de la política. Y los quórum supramayoritarios, las leyes principales de quórum supramayoritario de 4/7, en todas las leyes que tienen que ver con la estructura del Estado, todas las que se llaman leyes orgánicas, pero no solamente orgánicas, sino que organizan el Estado, tienen un quórum, supraquórum. Por lo tanto, ese era el diseño. Y el expresidente Lago, trata de ir desactivando la gran mayoría de ellos, sobre todo el rol de garante de las Fuerzas Armadas, y el rol de las Fuerzas Armadas. Nosotros teníamos una democracia tutelada militarmente, hoy día es una democracia civil. Ese es el gran aporte de las reformas constitucionales. Yo creo que salvo los quórums supramayoritarios, la política chilena y el Congreso pudo resolver esa traba, porque se eliminó el sistema electoral binominal, el rol de deliberante de las Fuerzas Armadas, el rol deliberante del COSENA. Hoy día todas las instituciones son garantes de la institucionalidad. Ese es el gran aporte. Ahora bien, eso en el asunto constitucional solo nos permitió una constitución, como digo, habilitar la democracia mínima. Pero no es el etos de la constitución. El etos de la constitución está establecido en esta idea de la subsidiariedad como principio rector del orden social. Por lo tanto, ese etos, que yo lo decía, conlleva una consecuencia, que no todo proyecto político tiene cabida en la Constitución. Cuando tengo las discusiones con mis amigos constitucionalistas, hombres y mujeres de derecha, discutimos esto, yo le digo, al menos permítanos que los proyectos de centro-izquierda, que era el gobierno que yo pertenecía, ustedes podrán tener su propia posición, por lo menos puedan ser constitucionales sus proyectos de ley. Si no estamos diciendo que estén de acuerdo, pero por lo menos que no sean contrarios a la Constitución. Es decir, habilitar la democracia pluralista todavía tiene trabas constitucionales. No solamente por los quórum que todavía quedan, no solamente por el control preventivo, sino que sustancialmente hablando, es decir, que sus contenidos muchas veces son contrarios a la Constitución. Entonces, cuando hablamos de nueva Constitución, estamos hablando de nuevo en grandes temas, en la estructura del poder y los derechos fundamentales. Pero esto tiene siempre una idea detrás, que es el modelo de Estado.
Entonces, algunos modelos de Estado, el nuestro es subsidiario, ese es su principio rector. Europa tiene un modelo que se llama Estado Social de Derecho, que asume que uno de sus elementos fundantes es la corrección de desigualdades a través de políticas redistributivas y solidarias. A mí me gusta ese modelo. Pero si no es siquiera posible llegar a ese, por lo menos que no haya uno que esté cargada las cartas, están marcadas antes de entrar a la cancha. Por lo menos que eso ya no siga ocurriendo. Que al menos los distintos proyectos políticos, si no logramos pactar al menos un modelo de Estado, no sé, Europa pactó en el siglo XX el modelo de Estado de bienestar, en casi todo su ordenamiento, expresamente o tácitamente. Por un lado, me parece que las reformas del presidente Lago, sobre todo, pero el proceso de cambio constitucional a partir de reformas constitucionales fue finito, es decir, limitado en el tiempo y en su alcance. Permitió al menos democratizar el país es lo mínimo, que también es un gran mérito. No le quiero quitar. Yo en realidad en eso soy bien, trato de ser lo más justo posible en esa consideración, en una coyuntura que estaba trabada por esta tutela militar del sistema. TC, y si los TC son necesarios, los tribunales constitucionales, la justicia constitucional es necesaria. Ahí el profesor Núñez, un experto, debe ser uno de los mayores expertos en Chile sobre justicia constitucional, por lo tanto voy a tratar de decir nada que sea corregido por el profesor. Y en ese sentido, son necesarios porque alguien tiene que resguardar la primacía de la Constitución, porque los derechos fundamentales nuestros están en la Constitución, la estructura básica del poder está en la Constitución, y por lo tanto el legislador, las leyes, que son relevantes, son importantísimas, pero no pueden pasar a llevar nuestros derechos fundamentales. Voy a poner un ejemplo. Tan sencillo como que si se tratara de instituir por ley que la religión católica es la religión oficial del Estado. Y alguien va a decir, profesor, vulnera la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Toda la razón, por lo tanto, inconstitucional. Eso es la necesidad de un tribunal constitucional o de una justicia constitucional. Que alguien vele por la supremacía de la Constitución, porque los contenidos de la Constitución son tan importantes que alguien tiene que resguardarlo. Sea la Corte Suprema, sea un tribunal constitucional, porque cumplen la misma función. Hay países que tienen Corte Suprema como justicia constitucional. Nosotros tenemos una tradición más europea, típico de la tradición alemana, española o italiana, tras una corte constitucional, y tenemos un tribunal constitucional. Cumple una función relevante que es resguardar lo que la Constitución dice, el principio democrático, los derechos fundamentales. Eso es necesario. Derechos sociales y propiedad no son para nada incompatibles, para nada. Tienen que ver con dos cuestiones. Uno, la propiedad es la facultad que tenemos de usar, gozar o disponer de ciertos bienes, de apropiarnos, por lo tanto, de hacernos de ciertos bienes, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro modelo se produjo un cruce, voy a tratar de ser lo más claro posible. En la Constitución nuestra le otorgó tanto valor a la propiedad que propietarizó todos los bienes. Por lo tanto, si nosotros vamos a leer una sentencia sobre ISAPRE y el alza de los planes de salud, y que son detenidos por los tribunales, lo hacen porque yo tengo derecho a propiedad, a que se mantenga mi plan tal cual está. Eso nos habla de que vamos a proteger salud a través del dominio. Lo que debería ocurrir es que la salud la proteja por la protección del derecho a la protección de la salud. Eso lo debería ocurrir. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que una cosa es la propiedad para que funcione el sistema de mercado, los que crean el sistema de mercado, porque la propiedad, libertad e igualdad son las reglas de la economía. Y otra cosa son los derechos sociales, aquellos bienes que permiten la corrección de las desigualdades materiales de las personas, que están sostenidos en el principio de igualdad. Es decir, de nosotros estar en una posición equivalente entre todos en las mismas condiciones sociales. Por eso los estados hace 100 años empezaron a optar por ser el ente corrector. Salud pública, educación pública, vivienda. No hay para nada más bien al revés, lo voy a decir positivamente, son 100% conciliables un modelo de propiedad privada, como ocurre en Alemania, en Italia, en Francia, en todos los países europeos. Todos tienen derecho a propiedad y tienen libertad de emprendimiento y también tienen algunos derechos sociales en su constitución. Otros, los tribunales constitucionales han cumplido un rol clave en desarrollar una jurisprudencia densísima sobre lo que se entiende por derechos sociales. Incluso el Tribunal Constitucional alemán
ha desarrollado una doctrina que se llama el mínimo asistencial, es decir, el mínimo de condiciones sociales que debe reunir una persona para vivir en ese estado. O sea, 100% conciliable, siendo Alemania el país capitalista por definición, hoy día es dueño casi toda Europa, así lo define, o sea, son 100% conciliables. Hacia un Estado federal, yo creo que son uno de los puntos, a mi juicio, puedo estar equivocado y alguien me puede decir que no, más verdes de la discusión constitucional. En el fondo, hay grupos de expertos, han habido comisiones presidenciales, pero yo creo que se ha abordado poco desde el punto de vista social y del punto de vista técnico, más allá de los hiperexpertos en regionalización o modelos de Estado federal o autonómico. Todavía no se produce esa conversación de verdad, si es posible avanzar. Imagínense lo que ha costado la elección de gobernadores regionales, que se ha tratado de suspender su votación hasta el día de hoy. Hoy día, o ayer recién salió una declaración de 19 senadores en contra de aplazar nuevamente la elección. Es decir, el Estado unitario en Chile es muy, muy, muy fuerte. Si me preguntan hoy, yo creo que lo más posible es avanzar hacia una descentralización más profunda. Eso me refiero a que el Estado, los poderes, los servicios públicos puedan ir tomando decisiones autónomas de acuerdo a sus realidades locales. Pero creo que eso todavía va a ser, el día de hoy, no he visto la discusión, cuando ya se empieza a producir la discusión constitucional en este tema, que todavía es muy inicial, podemos ver si hay piso o espacio para un modelo de mayor autonomía no solo política, porque tiene que ver con la autonomía financiera, y eso es muy complejo en una estructura de 200 años de Estado unitario. Yo lo que creo es que al día de hoy, lo posible avanzar, en términos de todos lados, porque esto es una cuestión, hay cuestiones que son independientes de la posición o el eje, en la posición en el eje político donde estén las personas. Yo creo que a una descentralización profunda es posible avanzar hoy día. Eso es mi... Sobre el régimen político, voy a partir por una premisa que pareciera ser poco popular y políticamente incorrecta, pero quiero que se entienda bien lo que lo voy a decir. Avanzar hacia un sistema, a un régimen político distinto al hiperpresidencialismo que tenemos, tiene que ver con el rol que le queremos asignar a los partidos políticos. Porque los regímenes políticos básicamente son dos, o son presidencialistas o son parlamentarios, independientemente que hay modelos mixtos, muchos. Y por lo tanto, el modelo más exitoso en el mundo de mayor estabilidad, según la literatura, son los sistemas parlamentarios. Pero los sistemas parlamentarios se funcionan con base a partidos fuertes que tengan representación en el Congreso y las mayorías parlamentarias eligen al primer ministro. Son básicamente regímenes de partido. Por lo tanto, si nosotros queremos avanzar hacia un régimen distinto al presidencialismo, cualquiera sea su matiz, un semipresidencialismo, siempre va a depender el primer ministro, el jefe de gobierno, de la mayoría del Congreso. Y para que dependa la mayoría del Congreso, tienes que tener partidos fuertes con representación en el Congreso. Hoy día, ¿cuál es nuestro gran problema? Que tenemos partidos débiles y de liderazgos individualistas en el Congreso. Ustedes han visto las noticias, se negocia uno a uno con los parlamentarios en vez con los partidos. Nosotros tenemos además, porque han hecho un mérito para ello, una cultura antipartidos muy profunda, como si fueran los grandes causantes de todos los males de este país. Una cosa son los partidos políticos y otra cosa son los sujetos que en ellos están. Las democracias representativas no funcionan sin partidos políticos fuertes. Eso estaba hace unas semanas en un debate con una constitucionalista que ella decía que uno de los grandes problemas eran los partidos políticos. Claro, puede ser que los partidos que conocemos, algunos tienen graves problemas, pero la democracia representativa funciona con partidos políticos. Es decir, cuando los grupos obreros quisieron acceder al poder, se transformaron en partidos políticos. Cuando los grupos social cristianos quisieron acceder al poder, se transformaron en partidos políticos. Cuando los grupos ecologistas en todo el mundo quisieron acceder al poder, se transformaron en un grupo que tiene por objeto llegar al poder, que se llama partido político. Cuando los estudiantes del 2011 quisieron llegar al poder, parte de ellos formaron un partido político llamado Revolución Democrática. Quiero decir con esto que la discusión sobre el régimen político parte de un elemento que es poco visto, porque una cosa es que nosotros discutamos si el presidente va a tener más funciones o más atribuciones, pero yo los invito a mirarlo desde el punto de vista de cómo es posible avanzar. Si no tenemos partidos fuertes,
Es muy difícil avanzar. Y en ese sentido, nosotros con el ex ministro de Hacienda, Nicolás Seguirre, y la politóloga Pamela Figueroa, escribí un artículo que le voy a pedir permiso a José Ignacio, porque si no recuerdo mal, la próxima semana se publica, y va a ser un libro online, gratuito. Se los puedo mandar, le voy a pedir permiso a José Ignacio para que lo pueda subir a la plataforma de usted, que nosotros decimos que hay que parlamentarizar el sistema presidencial, que mientras no hayan partidos fuertes, no, yo veo muy difícil avanzar en un sistema parlamentario semipresidencial en el sentido clásico, pero sí podemos avanzar en un sistema presidencial con menos atribuciones al presidente, con mayor equilibrio con el Congreso. Y eso, ahí, bueno, podría hablar, tendrían que invitarme a otro ciclo de charlas porque les puedo contar el libro completo, en el sentido de que tiene 1000 piezas. Lo básico es que haya mayor incentivo de colaboración entre el presidente y el Congreso, básicamente, otra vez. Por ejemplo, que un congresista pueda ser ministro de Estado y no tenga que renunciar, cosa que la política del gobierno esté en el Congreso y viceversa. No sé, me imagino una reforma educacional con la que llevó la expresidenta Bachelet, o una futura reforma de educación de salud. El mejor gestor político podría ser una ministra o un ministro de salud que fuera diputado. También abarca, y aquí me quedo porque podría hablar mucho, con un Congreso unicameral. Me parece que el Congreso bicameral que tenemos no cumple las funciones que debería cumplir, porque las dos cámaras hacen exactamente la misma pega, el mismo trabajo, son cámaras de espejo, por lo tanto ralentiza el proceso, pero además con un Senado de mucho menor número, lo cual pone los incentivos perversos hacia el Senado. Por eso vimos que las principales causas de financiamiento ilegal en el modelo antiguo de financiamiento estaban en el Senado, porque un voto senador vale mucho más que uno de diputado, necesariamente, porque con un voto abarcan mucho más porcentaje y vale lo mismo. Entonces, bueno, lo dejo ahí, después me podrán, seguramente la profesora Figueroa o alguien va a hablar de régimen político, seguramente. Sigamos, creo que ahí contesté las preguntas, José Ignacio, no sé si me quedó alguna. Sí, perfecto. Muchas gracias, profesor. Hay más preguntas. Usted ha mencionado que uno de los problemas o una de las cuestiones que hay que problematizar es la supremacía de la subsidiariedad en la Constitución. Uh-huh. La pregunta que surge en ese contexto es ¿qué alternativa se puede proponer para este eje rector? Súper. ¿Ya? Otra pregunta es acerca de cuán razonable ve usted este quórum de los 2/3 para aprobar normas en la nueva Constitución. ¿Ese quórum efectivamente legitima el proceso constituyente? ¿Es suficiente o es excesivo? ¿Cuál es su juicio desde el punto de vista de un abogado y de un politólogo, como es su actividad? Y otra pregunta es si se pueden conciliar, ya lo respondió a propósito de los derechos económicos, sociales y culturales, pero ahora la pregunta es a propósito de los derechos de tercera y cuarta generación. Haciendo la interpretación de quien formula la pregunta, me imagino que se está refiriendo a los derechos medioambientales y a los derechos a los derechos colectivos. Si es posible conciliar estos derechos con el derecho de propiedad. Muy bien. Y, profesor, desde luego que su libro va a ser más que bienvenido para ser divulgado y podemos perfectamente organizar alguna presentación de ese libro y un comentario aquí en la Universidad Central. Muchas gracias. Y además pasar que con José Ignacio, prontamente, en 2 o 3 semanas más, vamos a presentar un libro en el cual también somos varios autores, un libro colectivo que se llama 7 propuestas para la nueva Constitución, en la cual José Ignacio presenta un artículo sobre justicia constitucional, y por eso traté de ser cuidado, porque él es el que... Y yo presento un libro sobre modelo de Estado. Se llama Hacia una perspectiva social de Estado. Y la profesora Figueroa presenta un artículo sobre régimen político, que es una versión, desde su perspectiva, del libro que se publica la semana siguiente. Así que también, cuando aparezca, porque también va a estar en formato online en su primera parte, después se va a aparecer en librería en papel, que también, si le parece al profesor, podemos promoverlo en este curso. Vamos con la subsidiariedad. Muy interesante la pregunta, porque esa es una gran ¿qué hacer? Pues, en el fondo, una encrucijada. Me parece que hay respuestas posibles si miramos las distintas constituciones en otros países. La subsidiariedad como principio rector
una excentricidad, por decirlo así. Ya me pronuncié sobre ella, me parece que aquí hay dos modelos posibles. Y aquí lo voy a ligar, si me permiten, a los 2/3. Yo siempre hago el siguiente comentario. Cuando uno piensa en la convención constitucional, ojalá la 100% electa, está pensando, yo lo miraría de la siguiente manera. ¿Dónde van a estar esos 2/3 del pacto constitucional? Y cuando digo dónde, me refiero entre dónde hasta dónde, entre quiénes. ¿Cuáles van a ser al final? El sistema electoral es equivalente al mismo de los diputados. Por lo tanto, nosotros no sabemos las personas que la van a integrar la convención, pero sí podemos previsualizar y no estar tan equivocados, porque podemos equivocarnos siempre, que van a estar las fuerzas políticas más o menos equivalentes a las que hay hoy día en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos una pizarra hoy día, porque no podemos ver el futuro, podríamos decir, van a haber alrededor de 17 fuerzas políticas, que son las que hoy día hay, pueden haber menos, pueden haber más, y por lo tanto va a ir desde la UDI, a lo mejor algún cast por allá, hasta el Frente Amplio en sus distintos matices y versiones. Entonces la pregunta es, el pacto constitucional chileno, entre dónde y dónde va a estar? Y yo creo, primero que todo, y ligo estos 2/3 con la pregunta 1, que claramente no va a estar donde está hoy día. Lo digo así, que parece una obviedad, pero no es menor, porque nosotros estamos parados hoy día en un eje, que en el eje izquierda-derecha lo podríamos poner en el eje bien de derecha acá. Por lo tanto, este eje se va a mover. La pregunta es hacia dónde se va a mover. Y ahí creo que se visualizan 3 opciones posibles, o sea, con distintos grados de posibilidad. La opción menos posible, pero no es porque sea una mala opción, para todo lo contrario, es que tuviéramos un modelo de Estado parecido a este modelo social europeo. Alemania se define como Estado democrático y social, España como Estado democrático, social y democrático, Italia como una república de trabajadores. En el ámbito latinoamericano, Colombia se define como un Estado social y democrático. Quiero decir con esto que es construir un modelo de Estado social es posible y conciliar políticas o lógicas redistributivas, solidarias, como también con propiedad, con libertad de empresa, como ocurre en los países occidentales democráticos que estoy diciendo. Ese modelo, consagrar ese tipo de modelo, que es 100% plausible en todos los regímenes comparados, creo que tiene un solo defecto en el sistema político chileno, que es que el mundo más de derecha liga ese modelo como un modelo como de izquierda propiamente. Cuestión que no es verdad, porque lo que estoy hablando se forjó en Europa en un acuerdo entre liberales democráticos, la derecha europea, los socialcristianos europeos, los demócratas cristianos europeos, pero que eran de derecha en Alemania y de izquierda en Italia, por lo tanto estábamos hablando que según el país donde están ubicados, y la socialdemocracia europea. Por lo tanto, hay que hacer todavía un trabajo ahí de explicar que esos modelos no son equivalentes al socialismo soviético ni a Cuba, por decirlo de alguna manera. O sea, hay una equivalencia ahí. Un segundo modelo en el cual yo escribo en el libro, que tiene que ver con una versión como, no lo dice el libro así, pero una versión chilenizada del primero, que es que permita un cambio en el modelo a través de lo que yo llamo una perspectiva social de Estado. Es decir, que la lógica de los principios rectores del modelo sean redistributivos y solidarios, pero que puedan haber posibilidad de que incluso esos prestadores en algunos casos sean privados. Lo que pasa es que la forma de funcionamiento de ellos estaría determinada no por la subsidiariedad, sino por la lógica redistributiva y solidaria. Por ejemplo, pienso, hoy día es súper subvalorada, ni siquiera han sido enjuiciadas, han puesto en el debate público lo que son las mutuales de seguridad, que son entidades sin fines de lucro, que funcionan con lógica redistributiva y solidaria, y que están ahí enterrados. Porque, ¿qué quiero decir con eso? Funcionaría en un modelo de Estado en perspectiva social, algo así. O que todas las políticas del sistema de pensiones mixto fueran 100% constitucionales por esta lógica redistributiva y solidaria, por lo tanto la solidaridad fuera permitida constitucionalmente. Y un tercer modelo que creo posible que ocurra por esta regla de los 2/3 es que nada de lo anterior sea posible y por lo tanto el mínimo que se pueda lograr es al menos que no haya un modelo definido. Lo cual tiene elementos buenos y varios elementos malos.
Los elementos buenos es que por lo menos los proyectos políticos distintos a los que hoy día están amparados en la Constitución van a tener cabida. Lo malo es que no tienen ninguna regla orientadora para los poderes públicos, ni para el legislador, ni para el poder ejecutivo. Por lo tanto, podríamos pasar en teoría de un régimen más de izquierda o más de derecha, y así, porque el modelo porque la Constitución le fija pocas directrices. En ese sentido, y ahí trato a partir de lo anterior, de contestar que el quórum de 2/3 me parece alto, pero me parece razonable, porque los países, a ver, a mí no, yo participé en el proyecto de nueva constitución de la expresidenta Bachelet, participar en su redacción, que está en el Congreso, que algunos seguramente van a tener a la vista para la discusión constitucional. El libro Las 7 propuestas que escribimos con el profesor José Ignacio se basa en el proceso participativo y cómo esas prioridades ciudadanas son claves para entender el Chile de los últimos años. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que los 2/3, bien, una premisa general. De mi estudio de las constituciones comparadas y de los procesos de cambio constitucional, siempre hay una regla. Los países se pueden dar la constitución que se pueden dar. Es decir, están ligados a los acuerdos políticos con legitimidad social que en ese momento se pueden otorgar. El pacto o el acuerdo por nueva constitución que Emilio, el decano, expresó seguramente brillantemente en la sesión pasada, fue el acuerdo político posible entre las fuerzas democráticas del Congreso que estuvieron disponibles para sellar el pacto o el camino hacia una nueva constitución. Eso es. Con legitimidad social, cada país tiene sus propias reglas de legitimidad. Parece que nosotros tenemos la idea de participación, ojalá también la regla de paridad y la regla de pueblo indígena en la convención. Eso le va a otorgar legitimidad a nuestro proceso. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que es un quórum alto, pero es el quórum que no es excéntrico porque hay países tanto de distintas latitudes, o sea, Bolivia como España, sus cambios constitucionales se producen por 2/3. En ese sentido, ¿qué configura un quórum de 2/3 en hoja en blanco? Un incentivo claro y una obligación, una carga, por decirlo así, para aquellos que quieren una nueva constitución. Porque los que no quieren, y si tienen un 1/3 van a estar parapetados en su 1/3. Por lo tanto, el motor de la convención necesariamente vamos a ser aquellos que queremos una constitución. Espero estar asesorando, o al menos que me pregunten, me inviten alguna vez a exponer a la convención, pero en el fondo quiero decir que el motor, la carga la tenemos aquellos que queremos una nueva constitución. Sobre la conciliación de los derechos de cuarta, tercera, cuarta generación de propiedad, ahí hay un punto que se viene fraguando ya desde hoy. Me refiero a que la propiedad, aunque tú no la toques tal cual está, necesariamente tiene que conciliarse con los derechos ancestrales de los pueblos y con una cuestión muy transversal que ha venido viviendo la sociedad chilena y que los tribunales, a través del recurso de producción, han ido fraguando progresivamente, que tiene que ver cómo se concilia la protección de la naturaleza con la libertad económica y la propiedad. Me parece que eso es una cuestión insoslayable en la nueva Constitución y es insoslayable para la futura jurisprudencia y la futura legislación. Como, no sé, se ha venido dando en algunos casos muy puntuales, por ejemplo, la Corte Suprema ha dicho que se tiene que conciliar el régimen de propiedad indígena con el régimen de propiedad del Código Civil. Ya se empiezan a dar ciertos atisbos de necesidad de conciliación, también con las reglas medioambientales, que ustedes saben cómo se han paralizado por vía judicial muchos proyectos que atentan contra esa protección. Me parece que esos son claros señales de que el nuevo texto constitucional, o al menos la discusión constitucional, sí los va a tener a la vista. Y con esto cierro, en el proceso participativo del proceso Bachelet 2016, uno de los elementos transversales que apareció como un valor prioritario, como un derecho y un deber del Estado, fue la protección de la naturaleza y del medio ambiente. Es decir, me parece que a todo nivel, independiente de donde nos ubiquemos políticamente, socialmente, me parece que ya es un valor incorporado en la sociedad chilena y por lo tanto, como digo, insoslayable en la discusión constitucional. José Ignacio, eso. Muchas gracias. Bien, profesor, tenemos una tercera ronda más breve de preguntas. Si usted tiene tiempo, ¿nos permite hacerla? Vamos. ¿Sí? Perfecto. Una se vincula con el límite a la reelección. A su juicio, el límite a la reelección de las autoridades. A su juicio, ¿conservar esto en una eventual nueva constitución sería beneficioso o negativo? Esa es la primera pregunta. La segunda dice relación con la idea que usted desarrolló de las cámaras espejo en el Congreso y su vinculación con los regímenes federales.
En un sistema federal, a su juicio, ¿es imprescindible que los parlamentos sean bicamerales? Y por Sí, po. último, y por último, la siguiente pregunta. A su juicio, ¿qué es mejor? A su juicio, su opinión personal, ¿qué es mejor? ¿Convención mixta constitucional o convención constitucional? Súper, buenísimas las preguntas. Hoy están buenas. De verdad hay muchas preguntas que nunca me habían hecho. Porque yo voy a hartas charlas y cosas, pero de partida la gran mayoría no había aparecido. Sobre el límite de la reelección, ay, a ver. Conceptualmente hablando, los países más estables democráticamente y con mayor desarrollo democrático no tienen límite a la reelección. Pareciera ser que nosotros estamos en una etapa bien crítica de nuestro sistema político y recién como levantando un poco de cabeza, por decirlo así. Yo creo que el año 2015, con el financiamiento ilegal de la política, nuestro sistema de partido y de autoridad electa llegó a su punto más bajo. No sé si podría haber, todavía no puede siempre haber un punto más bajo, pero y por lo tanto estamos recién en una nueva etapa de tratar de ir legitimando lentamente, muy lentamente el sistema político. Yo creo que ahí apareció el límite de la reelección en este año, y en ese contexto, en la necesidad de renovar la política chilena, me parece que es muy difícil que desaparezca el límite de la reelección en la próxima constitución. Me parece que aquí distinguiría yo entre un despertar político de la ciudadanía, pero también pareciera ser que se va a renovar un poco la política, pareciera ser, si es que esa ciudadanía se expresa en voto. Y por lo tanto es capaz que estemos enfrente de nuevos actores políticos, tanto individuales como colectivos. Por lo tanto me parece que en ese escenario el límite de la reelección va a mantenerse así por un tiempo, por lo menos. O sea, yo creo que en otro escenario sería muy discutido tenerlo, pero hoy día casi como una necesidad. Espero haber contestado a esa pregunta. Cámara de espejo, sí, régimen. Lo que pasa es que en general la segunda cámara siempre tiene una función, o nace por alguna razón, voy a hacerlo así más claro. En los sistemas bicamerales europeos, ahí se radicó la nobleza. Entonces, por lo tanto, se le dio un rol, pero la Cámara de Diputados, la Cámara Política, la Cámara de Representación Política y la Cámara Popular. Estoy pensando en la Cámara de Diputados inglesa, bueno, en todos los regímenes parlamentarios. Nosotros vemos la política española en la televisión y los que hablan son puros diputados, no conocemos ningún senador español. Por lo tanto, siempre para que exista un Senado tiene que haber una razón. Y las razones son distintas. Una, como digo, la primera es porque se radicaron ahí ciertos privilegios o clases privilegiadas. La segunda, que viene del modelo americano, que tiene que ver con la representación política de la geografía del Estado. Están representados en el Senado los distintos estados federados de Estados Unidos, y eso se trasladó a todos los países federalistas y a los unitarios como el nuestro. Pero el nuestro en particular, a mi juicio, tiene una razón histórica más francesa de esta idea de tener un Senado conservador que contenga, que modere la política. Pero en este caso hace la misma función que la Cámara de Diputados, por lo tanto más que moderador, es como un alterador de la política. Entonces creo que si nosotros tuviésemos un sistema profundamente regionalizado, o federal, o autonómico, autonómico me refiero, no sé si la autonomía española, federal como Brasil o Argentina, se justificaría plenamente una segunda cámara de representación geográfica. Me parece que esa es la gran razón para avanzar hacia un bicameralismo. Si no fuese así, el unicameralismo también es una opción, y tener una cámara eventual de representación regional, por ejemplo, de los gobernadores regionales, que puedan hacer presente a ese Congreso unicameral sus aspiraciones, sus políticas, sus necesidades. En el caso alemán, el Senado tiene un rol de representación simplemente de los estados, de los 16 estados federados de Alemania, nada más. Y pues bueno, pero es una institución que esa función cumple. Me parece que podría tener eso, a menos que avancemos, como digo,
en un Congreso bicameral pero de representación geográfica, y adicionaría que se puedan diferenciar las funciones más claramente entre la Cámara y el Senado, teniendo mayor fuerza la Cámara de Diputados. Eso, sobre la convención mixta y la 100% electa, razones, yo voy por la 100% electa por las siguientes grandes razones, después podemos ir en... La paridad se cumple en mayor plenitud o en plenitud en la convención 100% electa y no en la mixta. ¿Por qué razón? Porque como son todos electos, la fórmula de corrección final para hombres y para mujeres va a permitir que entre uno u otro sexo haya entre 45 y 55% de uno u otro. Es decir, al menos garantiza el 45%. La mixta, como hoy día tenemos que solo hay 23% de mujeres en el Congreso, tendrían que ir todas a la convención y así todo no se podría garantizar el 50% en esa mixtura de parlamentarios, y solo la paridad se podría garantizar en el otro, solo en el 50% electo por la ciudadanía. Por lo tanto, la primera gran razón es que la regla de legitimidad básica que nos hemos dado de paridad se cumple en mayor medida, o sea, se cumple en la convención 100% electa. La segunda gran razón tiene que ver, a mi juicio, que es más política y tiene que ver con los intereses creados, por decirlo así. Si nosotros tenemos que discutir la forma de Estado, el Congreso mismo, la tramitación de las leyes, cuáles van a ser las facultades del presidente, cuáles son las facultades del Congreso, me parece que hay que tener los menos conflictos de intereses posibles. Y en ese sentido, me parece muy difícil discutir un Congreso bicameral o unicameral con senadores sentados en la convención. Entonces me parece que da mayor autonomía, con reglas claras, porque en el fondo los 2/3 es una garantía para todos. Se puede discutir con mayor amplitud en la 100% electa que en la mixta. Y un tercer argumento tiene que ver con la posibilidad de que nosotros ampliar la representación, es decir, que la votación del 11 de abril, nosotros mandatemos exclusivamente, una teoría del mandato acá, perdón que sea teórico, pero le estamos entregando a un grupo de personas que queremos que redacten una nueva constitución. Y ese mandato me parece que se otorga con fuerza cuando elegimos la 100% electa, porque todos los que están ahí son mandatados a hacer esa función. Y en cambio que el Congreso tiene que cumplir esa función más la legislativa, porque tiene que trabajar al mismo tiempo en ambas cuestiones. Por lo tanto, es una dificultad para el propio fin de la nueva constitución. Me parece que es una traba en ese sentido, o una traba, si queremos ser más tenue, una complicación, básicamente. Eso, José Ignacio, no sé si contesté las tres, creo que sí. Sí, profesor, las contestó todas. Estamos ya perfecto. en la hora. Le agradecemos su gentil exposición, la claridad con que ha planteado las ideas y la fuerza con que ha defendido los argumentos en que la sustenta. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos nuevamente, y les recuerdo que nos reencontramos la próxima semana, el día lunes a las 7 de la tarde, y en esa oportunidad vamos a tener nuevos temas y nuevos invitados. La próxima semana va a estar con invitadas específicamente según el programa de este curso. Muchas gracias, profesor Tomás Jordán. Muchas gracias a todos y a todas quienes asistieron el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.